Bueno, una vez más, aquí estamos, bienvenidos. Mi nombre es Tunahuaca Cuauhtincha, Nehuanotoca, Tunahuaca, Inica, Tlapadoli, Inica, Titequi. Vamos a trabajar, vamos a platicar, vamos a disfrutar. Y bueno, tenemos en esta ocasión de invitados, voy a dejar que cada uno se presente. Empezamos ahora, pues de que tiene más tiempo al que tiene menos tiempo. En un anterior podcast lo hicimos al revés, del más joven al más viejo, ahora va del más viejo al más joven, por eso empecé yo presentándome. Aquí estoy, su servidor. Y bueno, actualmente mi trabajo es con Centlahuacayo, que significa generar la unidad en la conciencia, y generar esta unidad en la conciencia genera, mi trabajo es precisamente empezar a generar unidad entre los diferentes grupos, líneas, trabajos, conocimientos, pero trabajando en conciencia con cada uno de nosotros. Y ese es un poco del trabajo. Hoy tenemos algo interesante que platicar. Precisamente acaba de suceder estos eventos que para muchos son muy importantes. En mi caso tiene algo específico, lo vamos a ir comentando, pero bueno, primero vamos a dejar que se presente cada uno de ustedes, de los que están aquí presentes. Así que, señor, por favor. El nombre que me pusieron mis padres es Félix, y el nombre que me está construyendo, que estoy apenas siendo en él, es Teocuauhcohuatl. Pertenezco a la continua tradición de Escatlipoca y soy parte del Calpulli Yaoljecat, y pues gracias por la invitación. Por favor. Buenas tardes a todos. El nombre que mi nana y mi tata me pusieron es Ignacio, y el nombre de mi tradición es Yaucelot, Chimalocelotzin, y pertenezco al Calpulli Yautecame Xitonquiauhco, y pues es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Nilce Nehuanotuca, Xochipilli y el Wicat. Yo soy Xochipilli, pertenezco a Yauyelistli, que es el arte y la ciencia de la guerra. Y pues bueno, es un gusto volverlos a ver y estar nuevamente aquí. Bueno, en un anterior programa hablamos precisamente primero de nuestros caminos, ¿no? De que, bueno, todos tuvimos un camino similar, todos en algún momento pertenecimos, en el curso pertenecimos a lo que fue la tradición tezcatlipoca. En mi caso, mi familia sigue perteneciendo, mi trabajo ya no es con la tradición tezcatlipoca, pero bueno, tenemos a alguien de la tradición tezcatlipoca, su trabajo actualmente es con la guerra, y tu trabajo actualmente es precisamente cada uno de nosotros nos conocimos en ese camino, hoy caminamos diferente, pero lo importante es eso, generar esta unión, esta unidad de conocimiento y de saberes, y lo vemos importante a nosotros que empezamos hace mucho tiempo, que tenemos 16, 20, 30, 40 años en este camino, en donde nos enseñaron ciertos valores, donde se nos enseñó de una forma, se nos dio una disciplina, se nos dio una manera de amar y de apreciar nuestra gran cultura, ¿sí? Y justamente hace poco se llevó uno de estos eventos que es muy conocido dentro de la hoy llamada mexicanidad, ¿no? Que es este momento del reconocimiento de Cuauhtémoc, que se lleva acá en Ixtatiopan. Y bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Y quisiéramos primero empezar comentando esta parte, ¿no? ¿Qué fue lo que pudimos ver hoy en Ixtatiopan? Bueno, de una vez, a lo que vamos. Que dentro de este andar y de esta parte de conocer y de saber y de buscar qué es lo que ahorita estamos llevando, año con año pues nosotros nos hemos dado la tarea de ir a Ixcatiopan, como lo hacen muchos grupos de la llamada mexicanidad o de la llamada tradición en general, mexica, Camino Rojo, demás nombres que reciben y que cada uno se da o se autodenomina. Cada año vamos a Ixcatiopan, pero a diferencia de otros años, creo que este año, en mi punto muy particular de vista y de acuerdo a lo que a mí se me enseñó y la manera en que a mí se me educó en este caminar, en este andar, creo que ha sido uno de los años donde se ha visto más cosas fuera de línea. No quiero decir que yo tenga la verdad absoluta, porque como lo hemos dicho en el podcast anterior,
la verdad absoluta no Nadie la la tiene tiene. nadie. Pero la realidad de las cosas es de que sí debe de existir un respeto, y es un respeto que la gente grande nos ha inculcado, la gente que podemos llamarles maestros temachtianes, que son portadores de palabras y que ha sido gente que ha trabajado por valorizar ese tipo de lugares. eh, Ha hecho y lo ha hecho con mucho respeto. Hoy en día es, al menos para mí, es difícil poder ver, y siendo que soy una persona joven, entre comillas, así me quiero autodenominar todavía. Comparándote ¿Eso con crees? nosotros. ¿Comparado con quién? Joven en este andar, creo que ha sido difícil. A mí eso me enseñó mucho a tener respeto, a escuchar, a aprender del entorno, del lugar, e ir a hacer un trabajo concreto a los lugares. Hoy en día la fiesta en honor al nacimiento de Cuauhtémoc es una fiesta que es fiesta para la gente que va de aquí para allá, no para la gente de allá, porque de cierta manera la gente de allá tiene todavía la idea de juntarse, como comunidad se ponen de acuerdo y otorgan la comida a los danzantes que van a eso, ¿no? Que van a conmemorar. Pero realmente la gente que hoy en día es la tradición, o que muchos de ellos pertenecen o se autodenominan parte de la tradición, no tienen un respeto al lugar o un respeto al entorno. Este año creo que ha sido uno de los años que en lo personal nos ha tocado ver más droga, nos ha tocado ver más alcoholismo, cuando antes el poder tomar pulque era algo de merecimiento y tenías que tener cierto grado de conciencia, cierto grado de trabajo para poderlo hacer. Hoy en día lo agarramos como si fuera cualquier cosa, y no es que esté mal, no, es válido, pero hay lugares, considero, que para hacerlo. Al menos considero que la tradición a mí me enseñó eso, me enseñó mucho a llevar esa parte de trabajo, llevar esa parte de ser consciente a qué vas al lugar y qué es lo que estás haciendo. Si a ti te funciona el ponerte hasta atrás, atuendarte, y eso crees que es el respeto, pues está bien, yo no vengo a cambiarte esa idea, pero hablando desde mi perspectiva y desde lo que a mí se me inculcó, creo que Estás hoy en día celebrando. la tradición cae. Eh, Muchas veces la gente que no está acercada a la tradición y que nos llega a ver, o que piensa que todos somos de la misma manera, que no se respete incluso el lugar, que se vea gente orinando en paredes del mismo pueblo cuando el mismo pueblo te abre las puertas para que tú vayas al lugar, creo que es algo que se está perdiendo. Y creo que esos maestros que han trabajado, en especial el maestro de nosotros, que es Mictlan Ejecatepec Cuautlinchan, al cual creo que todos le estamos muy agradecidos, y de manera muy personal es una persona que toda la vida he admirado y respeto y admiro demasiado. No me enseñó de esa manera. Entonces es muy difícil darnos cuenta hoy en día por dónde va la tradición, por dónde va los caminos, y sobre todo por dónde va esa semilla que apenas está creciendo, porque si a las personas que recién llegan a la tradición ven eso, se les hace muy común, y el día de mañana lo van a replicar, y es una línea interrumpida de hacer eso o creer que eso está bien. Sí, hablando de esa parte, es muy, para mí ha sido como impactante ver precisamente este grado en el que actualmente muchos grupos, ¿no? Muy respetables, al final de cuentas, cada quien sabe lo que hace con su vida, pero, híjoles, el ver que dentro de las ceremonias se estén drogando, literal drogando, porque a mí no me vengan que no es una planta medicinal y me está sanando de eso, se están drogando, así literal, ¿no? Este abuso desmedido hoy de las llamadas plantas de poder, a mí me enseñaron que todas las plantas son de poder. Si yo te doy manzanilla, te doy hierbabuena, es para que puedas estar bien, no es ni una más ni una menos. Pero hoy en día hay un abuso excesivo de las llamadas plantas de poder, que para que te cures, para que te conectes, se están drogando, ¿sí? Y la verdad es que eso no es la tradición, y eso queremos hacerlo notar, porque mucha gente, pues, de repente abrimos el camino, mucha gente que estuvo atrás de nosotros, como de estos grandes personajes que estuvieron atrás, apoyando, iniciando, nos dieron una formación, nos dieron un respeto, nos enseñaron a respetar el lugar, a respetar el momento, la ceremonia, que cada cosa tiene un momento, y que si vas a hacer una ceremonia de danza, es la danza, y como dices tú, si bien al final de la danza corres con la suerte de que te ofrendan un poco de pulque, pues a lo mejor tienes la oportunidad de tomarlo. No todos tomaban pulque. En la antigüedad el pulque solamente era para reservado
para los que eran mayores de edad, porque ya tenían ese conocimiento o ese autoconocimiento, ya tenían una identidad, pero alguien a quien se le está formando una identidad hoy en día, y que tú llegas, invitas a alguien orgulloso de tu cultura, y de repente ven unos bola de personas con plumas tirados en el suelo, borrachos. Perdónenme, eso no es la tradición, eso no es la mexicanidad, y muchas veces en las redes sociales criticamos mucho a ese tipo de personas, ¿no? De que pues dicen, ¿qué son? ¿Son danzantes o son o es el sambódromo de Brasil, no es carnaval? A ver, la tradición tiene una forma, una manera, observen los códices, ahí viene el código de vestirse. Sí, yo entiendo que cada quien es libre de vestirse como quiere, está bien. Que si esa es la forma en la que entienden la tradición, perdónenme, creo que se ha desvirtuado mucho, y mucho se debe a que pues, muchos de estos grandes maestros ya nos dejaron, y que ahora nos toca a nosotros empezar a jalar esa cuerdita, y estamos aquí precisamente tratando de ver en dónde se rompe esa tradición, en dónde se rompe esta formalidad, ese respeto a lo que realmente es sagrado, que eres tú mismo. ¿En qué momento te faltas al respeto drogándote y quedándote en la calle tirado? O sea, ya no digas hacia la tradición, a ti mismo, por favor. O sea, el que te drogues, que te quedes borracho tirado en la calle con tu atuendo, con tus plumas, perdón, eso no es la tradición, y eso no te está respetando a ti como persona, ¿no? Pero bueno, todo tiene un origen, ¿no? Y entendemos que los ciclos son así. ¿Qué es lo que entendemos o qué es lo que ustedes están viendo, por ejemplo, también? No sé si... ¿Te gusta? Bueno, en el diálogo pasado, en la entrevista, bueno, en la charla anterior, decía que mi tradición, la continua tradición de Escatlipoca, tiene estructuras de consejos. Entonces, yo nada más aclarar que lo que voy a estar expresando es mi experiencia y es mi sentir personal. No tengo la voz de la tradición. Tenemos un Tlactoani que es el portavoz de la tradición. Y ahorita escuchando a Xochipilli, a Tonahuaca, sin diferir de ellos, pero el mexicayotl, o sea, es esta parte como de entender la cosmovisión del náhuatl con el occidente. El mexicayotl habla de una línea donde nos une el identificarnos con un maguey de Meshi, ¿no? O de Mec, y el yot es mi semilla, lo que me hace latir, lo que me hace vibrar. Pero llega un momento en la historia, en los 70s, justamente en los años 70s, cuando vienen cambios radicales en el mundo, y que México no es la excepción. O sea, vemos qué pasó en las finales de los 60s, todos los 70s, aquí en México, ¿no? El 68, el halconazo, y nos vamos a analizar otras partes del mundo porque no estamos fuera de esta pelota, de esta esfera que le llamamos planeta Tierra. Entonces se empieza a ver grandes movimientos y uno de ellos se empieza a mostrar ese tesoro, ese conocimiento antiguo, y surgen varias líneas, porque no nada más es la continua tradición de Escatlipoca. O sea, hablábamos en la pasada charla sobre uno de los personajes que para mí fue de los que difundió el temazcal como se conoce ahora, que fue Tlacaelel, que ahorita está como también en esa misma línea, todavía trabajando mucho con la danza de la luna. Patricia Guerra, la abuela Patricia Guerra, que trae esa línea, Tlacatzin Estíbalet, Andrés Segura, Felipe Aranda, no sé, tantas personas, y cada uno con su línea, y de todos ellos, en el centro de México, porque de ahí era Tenochtitlan, los mexicas, salen muchos calpulis y muchos grupos de danza, pero el problema es que se molestan con los maestros, con los guías, con los jefes de calpuli en ese tiempo, porque en el Zócalo había varios grupos en los 80s y con corrientes diferentes, pero se enojaban con el maestro y decían, yo ya no me junto con mi maestro y voy a hacer mi grupo de danza aparte. Y negaban su origen. Y sacaban otro grupo y se iban y formaban otro calpuli u otro círculo de danza.
Y eso va perdiendo una continuidad y una línea de respeto porque está negándose de donde nacieron y está negando la persona que los formó y de dónde mamaron el conocimiento. Y hablo mamar en el tal cual esto, ¿no? Entonces, y desde ahí cada vez, cuando yo inicio en esto, en Ecatepec, había muy pocos calpulis. Ahorita yo creo que es de los municipios y es el más grande de México. Antes era del continente, ahorita no sé, pero por lo menos de México es el municipio más grande. Yo creo que ahí donde hay más calpulis y más círculos de danza. Pero los orígenes de los calpulis en Ecatepec también tienen, pero ahorita preguntan y no saben ni quién les enseñó a sus maestros. Entonces se pierde como esa esencia de sentirme identificado con algo. Y de ahí empieza a surgir, desde mi punto de vista, lo que se le llama mexicanidad actualmente, porque ya no es un latir de un mismo corazón que es la esencia de México, o sea, del corazón de Copili, donde todos, Tenochtitlan nace de ese corazón, sino que ahora ya es como humanidad, toltequidad, o sea, esa idad ya es un concepto de occidente y pierde con esto. Pero yo creo que la base de ahorita de lo que están diciendo, de lo que viviste tú en Ixcatiopan, pues es que ya cada quien se siente libre y hace como quiere porque no se quieren disciplinar a formas y estructuras y a veces muchas personas ya se dicen abuelos o maestros o guías o temastianis, porque también este tipo de movimientos y de medicinas ha servido para mostrarse a los que necesitan ser alguien. O sea, este tipo de prácticas espirituales, ancestrales, de medicinas, ha servido para muchos que necesitan mostrarse ser, porque no eran y están buscando mostrarse y decir yo soy porque si no se ponen atuendos, si no se dicen abuelos, si no, no son, porque lo que hablábamos la vez anterior, porque no tenemos esa identidad de reconocerme quiénes son. Claro. Y yo recuerdo que en esas épocas, en la década de los 80s, sí a los danzantes se les decía mugrosos, o sea, por algunas situaciones que se vivían en el Zócalo. Incluso hubo una ocasión, no tiene mucho, que grupos de danza pidieron apoyo porque los granaderos otra vez se lo estaban llevando, pero pues es que no nos dijeron que también estaban echando las chelas ahí, los granaderos llegaron. Eso siempre ha pasado. Y esto que viste, yo creo que va a haber tiempos que van a ser más difíciles, que para los que nos formamos de alguna manera pueden ser bizarros o amorfos, pero finalmente yo creo que son parte de los ciclos y sin juzgar, sin etiquetar, porque también si queremos hacer eso, ¿dónde nos posicionamos? ¿No? O sea, claro. ¿Quién soy yo para decir que está bien o que está, o juzgar? Pero simplemente yo narro mi historia, o sea, lo que yo he vivido, y yo creo que la esencia de todo esto es no reconocer de dónde venimos, lo que decíamos de la vez pasada de la historia y las raíces. O sea, si yo no reconozco que me enseñó tal maestro, ¿cuántos de los danzantes actualmente saben quién ese tipo de danza? Si fue Felipe Aranda, si fue Andrés Segura, si fue... Ajá, o sea, ¿de dónde viene esa danza que hacen? O en Semanáhuac, Talmasiloyan. O sea, el origen, ¿no? Yo creo que hay que reconocer eso. No nos hace ni más ni menos, porque es como el marco teórico, ¿no? O sea, también ahorita que está de moda que se roban tesis y todo esto, pues es eso, es querer ser con lo que son los otros, pero sin darles el crédito a ellos. Y yo creo que es el problema de lo que hablábamos la vez anterior, donde para ser tengo que subirme en los demás. Y yo creo que esa es la esencia, el querer sentirme parte de esto que le llaman mexicanidad, y como la mayoría lo hace, pues yo también, pero porque ya no han querido disciplinarse a una línea, a una mesa de tradición, porque anteriormente, yo creo que tú lo viviste, para formar un calpulli, una mesa de danza, se iba con la comunidad conchera y firmaban, o sea, era por mesas, ¿no? Por una mesa, y varios generales le firmaban al capitán y así. En mi caso, cuando me dice, ¿sabes qué? Vas a hacer un calpulli, fui con un calpulli Ecatepec con la señora Maya, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, y me dice, a ver, ¿a ti quién te dijo que tú puedes ser guía del calpulli? O sea, ¿cómo tú solito te autonombras? No. Entonces, y ella me dijo, ya le dije, le expliqué, bueno, y ya, como me dijeron igual, y íbamos a aprender, y me decían, a ver, ¿tú qué? O sea, ¿tú quién eres?
Y ya le decía, no, tal, yo no dije, me dijeron y vengo pues a tocar puertas porque no sé, pero no es porque yo haya querido, sino me dijeron, pues vas. Entonces, pero ahorita no, ahorita quien sea ya haces y no trae esa línea de respeto. Esas formas tradicionales donde la comunidad nos reconoce y nos hace ser, es yo creo que la esencia de esto, de la mexicanidad y la mexicayot. Sí, aquí hay una parte bien importante que lo hablamos la vez pasada, es regresar a las comunidades de repente a ver cómo se llama las formas, porque mira, en este punto es bien interesante lo que mencionas, el reconocer de dónde vienes, dónde viene tu ombligo, desde dónde viene tu latir, ¿no? Y aquí soy bien específico, no es lo mismo hablar de mexicanidad, esa idad, como dices, que mexicayos, porque cuando hablas en náhuatl entiendes perfectamente lo que estás hablando, ¿no? Es el que este corazón, este yolot, que te late, que hace vibrar, en donde todos estamos de acuerdo, porque la danza tiene un ritmo, ese huehuec suena a un ritmo, a una determinada danza, que va a hacer que armonicemos nuestros corazones. Y entonces, a mí me tocó en una época en donde las personas que dirigían eran, esto se hace así y se hace así porque esa es la forma. Si te gusta bien y si no te gusta, bye, llégale. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a respetar. Para amar, para empezar a amarlo, primero tienes que conocerlo. Ya que lo conoces, ahora respétalo. Para que una vez que lo respetas, puedas realmente sentirte íntegro, ¿no? Y tener la confianza de decir, oye, pero ¿por qué se hace así? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué lo hacemos de esta forma? ¿Por qué ellos lo hacen así? Ahorita comentábamos entre bambalinas, como decimos aquí, él decía que le tocó ver a una vez a una persona que agarraba la tecocola y le echaba su chela, y agarraba la tecocola y en lugar de estar tocando la tecocola y tomaba la cerveza. Y dijimos, ¿en serio hizo eso? Pues sí, nos ha tocado ver. Y dices, yo entré el respeto al elemento, ¿no? ¿Y dónde está el elemento, el respeto a ese elemento, a esa herramienta que nos ayuda a llevar una forma de apertura, ¿no? Pues mira, como experiencias podemos contar muchísimas, muchísimas malas experiencias con hermanos o compañeros de camino de otras tradiciones respecto a lo que para nosotros resulta ser equivocado, porque es lo que nos enseñaron a respetar el más mínimo elemento. Para nuestros abuelos, el atecocoli, el tocado, el atuendo, el glifo, el rostro, representa algo inmenso. Ahí está, en el símbolo, está la sangre de nuestros abuelos, está su palabra, está su camino. Y nosotros estamos siendo partícipes de ese camino, siguiéndolo, conociéndolo y aprendiendo de él. Pero cuando comienzo a disfrazar eso con mi banalidad, con mi ignorancia, hay una destrucción como la que estamos observando. En lo personal, no me quiero quejar, ahí en Ixcateopan dicen está el Tata Cuauhtémoc. Si fuese él, si en verdad fuese él y se parara y nos dijera, ¿qué estás haciéndote? ¿Qué estás embriagándote en mi tumba? ¿Por qué estás drogándote en mi tumba? No, qué danzante, no, en ese momento le cortarían la cabeza, no, le sacarían el corazón por una ofensa así. Qué terrible esto que comentó Xochipilli de lo que vio allá. Y otras muchas cosas que vemos no estando frente a los centros ceremoniales, sino en un simple ensayo. Cuando mi venerable maestro Tlaloc me otorga su topil y me dice, te toca hacer calpuli, te toca hacer siembra, te toca hacer camino, la responsabilidad que me otorga es algo que no concebía yo podría hacer. Me armé de corazón, me armé de todas las herramientas que tenía al alcance y desde entonces hemos procurado preservar, difundir, practicar nuestras costumbres y tradiciones de la manera en que
el que el camino de los abuelos se sientan orgullosos de ello. Hablábamos de lo que es la humildad. Es una palabra tan bonita, donde sus orígenes también son muy bonitos. La palabra humildad viene de un latín llamado humus, y humus es tierra, nuestra madre tierra, ser como ella, ofrendar como ella. De ahí ya brota los árboles, que son, decían nuestros abuelos, los que sostienen el cielo. De ella brotan los nopales, y de ahí nosotros nos alimentamos. De ella brotan los magueyes, del que podemos hacer nuestras casas, conseguir nuestro alimento y conseguir la bebida de los dioses. De ahí los animalitos, nuestros hermanos, se alimentan y se cumple el ciclo vida para que haya muerte y muerte para que haya vida. Dentro de todo ese proceso de la naturaleza, nosotros nos anexamos allí con lo que llamamos cultura, y lo que tenemos que hacer es construir, no destruir, no destruirnos a nosotros mismos, no destruir la palabra de los ancianos, la palabra de los abuelos que algunos se llenan la boca de decir, esto me lo enseñó un venerable abuelo, esto es tradición oral, y lo que estoy viendo es destrucción. Nuestros abuelos que ya partieron, no creo que estén muy contentos de vernos danzar y pelearnos en el círculo de la danza, decir groserías frente a los elementos, embriagarnos frente a los demás hermanos que son jóvenes y están imitando con nuestro ejemplo ese camino. Creo que debemos de rectificar el camino y continuar con una disciplina de las costumbres y tradiciones bien fuerte, bien arraigada, para que esto no se pierda, porque entonces la mexicanidad va a ser el ejemplo que el mundo observe y va a ser una vez más lo que reflejamos en los europeos. Esos inditos, decían, embriagados, sentados ante un nopal, un maguey, con su sombrero y las moscas revoloteando. Otra vez un montón de indios danzándole a dioses. Otra vez esos mexicanos que nunca ganan. Otra vez eso se quedó en el llamerito. Y no vamos a crecer si seguimos con esta destrucción entre nosotros y entre nuestras costumbres y tradiciones. Entonces, volquemos a la conciencia de lo que hacemos y hacerlo bien. Creo que una de las principales cosas que están pasando, y aclaro, no con esto queremos decir que, como lo dijo el profesor Yautenamit, la verdad de nosotros, pues quizá es desde nuestro punto de vista, pero no somos quien para decir qué es correcto o qué es incorrecto. Hablando desde la perspectiva propia, creo que algo que se ha perdido y que también lo mencionó el profesor Yautenamit es la cuestión de entender cuál es tu trabajo, hacia dónde vas y cuál es el grado que tú puedes ostentar en ese momento para generar tanto un calpulli, para generarte o decir que puedes ser un maestro y poder llevar gente atrás de ti. Hoy en día cualquier persona porta desde un copil, porta desde una tilma, porta las plumas incluso, ¿no? Cosas así, ¿no? Y realmente, al menos a nosotros se nos enseñó un trabajo donde tú tienes que ser merecedor. Hablábamos nosotros de la parte de Yauyalistli como que es un macehual, ¿no? Y la parte de macehualía también es muy amplio y abarca todos los aspectos, ¿no? Pero ¿cómo tú puedes ser merecedor de portar algo que ni siquiera sabes qué es? O sea, no tienes ni la más mínima idea de quién lo traía, por qué lo traía, para qué lo traía. Hablemos de la parte también de que hoy en día todo mundo se pone X siembra y no entiende ni por qué es esa siembra ni cuál es tu trabajo que lleva. Recordemos que la siembra o los nombres tienen que ver desde la cuenta calendárica, del día en que tú naciste, la hora, el lugar, el año, etc, etc, etc. El trabajo a desarrollar. El trabajo a desarrollar, exactamente. Hoy en día tenemos desde el que tiene 10 nombres pegados hasta la persona que simplemente no tiene y dice yo me llamo así y listo, ¿no? Y quizá esa persona es la que más funciona, ¿no? Por ahí en un video nos criticaban a nosotros específicamente, nos decían que por qué teníamos un nombre así. El nombre no lo elegimos nosotros, el nombre tampoco yo llegué y le dije a los maestros, me quiero llamar así,
se tuvo que hacer un análisis previo de acuerdo al Tonalamat, al Tonalpowali, al Xupowali, donde se sacó esa parte y pues bueno, es lo que está. Hoy en día todo el mundo es abuelo. Para nosotros un abuelo es una persona que tiene 52 años de servicio, no de vida. Por ahí me tocó un caso donde me decía una, es que yo estoy sumando los años de la vida anterior. Y decía, órale, son acumulables, no sabía, ¿no? Entonces, hoy en día decimos, es que el abuelo, ¿no? Y el abuelo, pues abuelo de sus nietos, como decía el maestro Eje, abuelo de sus nietos. O ni nietos tiene, ya se dice abuelo, ¿no? Sí, claro. Esa parte es bien interesante. A mí me enseñaron a respetar a los mayores, ¿no? Y en este concepto de los mayores, bueno, pues hay gente para nosotros son mayores arriba de 52 años, ¿no? Y un abuelo, lo acabas de decir, son 52 años de servicio, no de edad. Y hoy en día de repente vemos abuelos que tienen 30 años, 40 años y ya se dicen abuelos y dices, híjoles, pues entonces yo ya que soy tatarabuelo, soy bisabuelo de aquí. No, y si le sumamos, la verdad es, no lo hacemos con el afán de criticar, lo hacemos con el objetivo de observarnos y analizarnos a nosotros mismos y decir, ¿estamos haciendo lo correcto hoy en día? ¿O en qué nos equivocamos? ¿Qué sí pudieron hacer estas grandes personas, estos grandes personas que les tocó abrir el camino? Que, claro, tuvieron que ser de cierta forma porque, pues bueno, cuando abres la maleza, cuando estás en la selva, pues tienes que llevar el machete para abrir camino, ¿no? Y obviamente cuando llevas machete vas cortando. Y eso hoy lo entiendo, porque bueno, hablábamos de las pilas, ¿no? De la línea, cuando tú vas atrás en la línea, pues dices, oye, ya está abierto el caminito, ¿no? Pero no vas viendo lo que va haciendo el del frente, que trae el machete abriendo el camino en la selva. Entonces, hoy que estamos ahí decimos, bueno, ¿y qué? ¿Sacamos los machetes y empezamos a cortar cabeza? ¿O qué hacemos, no? Porque para nosotros implica un respeto, nos enseñaron a respetar los elementos. Hoy el otro día me tocó un lugar de que es que aquí no puedes fumar, yo no fumo, pero le dice una persona, aquí no puedes fumar porque aquí es sagrado, pero camínale 3 pasos para allá y allá está el área de fumadores. Y digo, ¿cómo? ¿Allá no es sagrado y aquí sí? O sea, ¿qué define lo que hoy es sagrado y que no? ¿No? Perdón, a mí me enseñaron que todo el planeta Tierra es sagrado porque yo me alimento de la madre tierra, ¿no? Entonces, ¿qué te define un espacio económico en donde pues hoy te dicen, mira, aquí hacemos el temazcal y este pedacito del temazcal, aquí se agrada, pero allá te puedes echar tus chelas, echarte tu línea o echarte lo que tú quieras. Y es que hablando un poquito con respecto al temazcal, yo creo que, bueno, aquí el profesor Yautenamit es un experto en esa parte, pero hoy en día todo el mundo hace temazcal, así de simple. El que quiera lo hace y ya, y es temazcalero. Cuando a nosotros no se nos enseñó de esa manera, y quizá incomode mi comentario a mucha gente y lo lamento, ¿no? Pero la línea a la que yo me llegué, a la que yo nací, en la línea en la que yo estoy, a mí me enseñó que esto no es así. Y creo que usted, maestro, ha visto bastante de eso, ¿no? Hoy en día hay temazcales desde que te metes a fumar marihuana, ¿no? Adentro del temazcal y dices, órale, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Yo, haciendo alusión un poco al sistema, hay una parte cuando se va creando los rumbos del universo, donde todo está en el lugar que le corresponde. A nosotros, a mí en lo particular, no quiero hablar por ninguno de mis compañeros ni por nadie de que nos está viendo, pero traemos una línea, una formación. Sí recordamos al Tlamatini Mictlan Ejecoteotl, pero lo que nos han enseñado en la tradición es que no era a él la tradición, pero a él le tocó andar abriendo. O sea, eso es innegable y se reconoce esa parte, pero la tradición somos todos los que tratamos de honrar no a una persona, sino una línea y una forma de vida. Entonces a nosotros nos enseñaron de una manera, pero a lo mejor a los que están guiando temazcales ahorita sin ninguna preparación previa, pues les enseñaron de otra. Y a los que van a Izcatiopan a fumarse,
a consumir X sustancias, pues así les enseñaron. Yo creo que parte de este diálogo es preguntarnos a nosotros mismos y las personas que nos están viendo si realmente las prácticas que hacemos van acordes con la filosofía a la cual decimos pertenecer. Porque si nos vamos a esta parte de los temazcales del México antiguo y revisamos las crónicas, simplemente si vamos a una comunidad, ¿quiénes llevan los temazcales en la comunidad? Las parteras. Y las parteras no nada más van cuando van a tener al bebé, sino son las abuelas o las tías, y así les dicen en las comunidades. Es mi tía o es mi abuela. O sea, porque, y desde pequeñas las niñas empiezan su proceso hormonal de menstruación y van con la partera. O sea, la partera conoce a toda la comunidad, es la que los agarró a todos. No quiero ocupar palabras que puedan sonar agresivas, pero en una comunidad el temazcal lo llevan las mujeres, porque son las que resguardaron ese conocimiento femenil, son las que contuvieron esa del temazcali. Entonces, sin hablar de las técnicas contemporáneas o modernas o de New Age, que coincido con Xochipilli, pero nada más es generar un poco de reflexión. Y yo entiendo que cada quien hace las programaciones que nos hicieron nuestros maestros. Y está bien, porque no podemos ver al mundo de otra manera porque fue la que nos enseñaron ver. Nosotros hablamos así porque fue lo que nos mostraron, pero nada más, yo creo que estos videos, este podcast, estos diálogos, pues nada más es hacer esa reflexión interna para buscar mi identidad, si realmente es lo que, y si lo quieres hacer está chido, o sea, está bien, pero nada más ver actualmente en una comunidad tal cual, ¿quién lleva los temazcales? La partera. Y la partera no se formó, o sea, normalmente fue su mamá, fue su abuela, y tiene todo un linaje, y reconoce. No es cualquier chica que y simplemente la partera le autoriza, a ver, tú ya me vas a ayudar, veme a cortar, como cualquier otro oficio, un albañil, un carpintero, pero ahorita, como decías en la vez pasada, damos un clic, pero imagínate, yo quiero aprender albañilería, Sí, pero ya me meto un tutorial de YouTube, pero antes no, antes para yo ser albañil, pues, ¿sabes qué? Tráeme tantos de arena, tantos de grava, oiga, Pepe, hazlo. O sea, no me preguntes por qué arena, hazlo. Oiga, y si le meto un poquito, no, haz como yo te estoy diciendo, porque así tiene que ser. Y ya después ya era maestro de media cuchara. Yo recuerdo que yo era muy preguntón, ¿no? Toda la vida he sido muy preguntón. Y yo les llegué a preguntar a los dos. Alguna vez, no recuerdo la pregunta, pero llegué a preguntar algo. Y en el caso del profesor Yautenavit me sonríe y me decía, pues más adelante vemos. O tú pon atención. Y en el caso de Shimal, me llegó a tocar que le preguntara y se me quedara viendo y me sonriera. Y nada, me hizo así. Fuera la respuesta. Hay muchas cosas que como nombre del profesor Yautenamit, en mi caso muy específico, hay muchas cosas que me resuenan en este momento que en aquellos momentos no me resonaban, ¿no? Y hablábamos de lo mismo. Antes, o a la manera en que a nosotros se nos enseñó, fue a través de la práctica. Se nos enseñó desde cortar, desde trabajar, desde subir, desde todo, que era servir, a final de cuentas. Y hoy en día, como dice el profesor, ya todo es como muy práctico. No está mal, los medios nos han enseñado muchas cosas, pero creo que si buscamos un punto de origen bien, tenemos que regresar a la parte de atrás, que es lo que está ahorita pasando con toda esta parte que se le llama New Age, ¿no? Hablando desde mi punto de vista y desde mi perspectiva muy, muy singular mía, nos decían, específicamente las fuentes históricas, hablando de amigos arqueólogos, antropólogos, etnólogos, no respetan a la tradición. Y no respetan a la tradición porque ven a la tradición como la parte pues más mal, ¿no? La parte fanática, la parte que no trae un conocimiento previo. Por ahí compartíamos con un amigo y me decía, ¿por qué tú lo ves así? Y yo explicaba algunas cosas. Y me decía él, si tú me lo explicas de esta manera, yo lo entiendo. Y yo te respeto, y hay otras cosas que no entiendo, pero entiendo qué me quieres dar a entender. Pero si yo voy y le pregunto a X persona esto, no lo sabe. Entonces yo no puedo respetar a alguien que trae algo y que ni siquiera sabe por qué lo trae, ¿no? Entonces no hablamos de criticar, no hablamos como de atacar a esas personas. Cada quien es libre y volvemos a lo mismo. Cumple parte de este Nahui Olinteot, que era lo que hablábamos,
pero a nosotros se nos enseñó de esa manera. Y como dice el profesor Yautenamit, la intención de esta plática o de este podcast es que si tú realmente te sientes identificado con la parte de lo que estás tratando de llevar y con lo que estás llevando. Tratando de llevar, hablo de la filosofía previa que estamos tratando, hablando de una mexicanidad, hablando de una mexicayot, hablando de la parte cultural, a lo que estamos llevando. ¿Es realmente a como tú crees que los abuelos o la gente de antes lo llevaba? Ahorita que decías de tu amigo antropólogo, arqueólogo, no recuerdo el título, y te comenta eso, justamente es porque a él le enseñaron de una forma, Sí. y él tenía su verdad, y le enseñaron a esto no sirve, esto, pero tú le muestras las cosas de otra manera, y entonces ya ves desde otra perspectiva, y de hecho, soy afortunado, creo que me ha tocado ver diferentes transiciones. Cuando inicio, no podríamos platicar con un antropólogo, con un arqueólogo, pero ahorita las nuevas generaciones que están egresando de la UAM, de la ENA, son compañeros que están dentro de las formas de los temazcales de la danza y se está construyendo algo. Yo creo que parte otra vez repito, la energía esta de Quetzalcóatl, que hablaban del regreso de Quetzalcóatl hace tiempo atrás, la destrucción no es mala, porque necesitamos destruir para volver a construir. Simplemente es desde quién está contando la historia, ¿no? Entonces, todo es eso, es como contamos las historias. Pero aquí yo creo que lo enriquecedor que lo tenían claro los mexicas, y esa es lo que yo quiero creer, porque por algo está la ciudad más grande y bella del mundo, que no ha habido otra igual a la fecha. O sea, a la fecha no ha habido algo como Tenochtitlan. Me pueden hablar de Dubái, pero Dubái se ha construido destruyendo otros espacios naturales y Tenochtitlan no. O sea, Tenochtitlan no, ajá, se adaptó, no. Entonces yo quiero creer que los mexicas creían en la diversidad, creían en que entre más diversos fuéramos íbamos a ser más fuertes. Entonces reflexionemos si lo que he estado creyendo por mucho tiempo, ahorita con lo que estamos hablando, le doy otro enfoque, soy más o menos, o qué pasa si por lo que he estado creyendo muchos años, qué es lo que me enseñaron mis maestros o mis padres, qué tal si no es cierto. O sea, ¿por qué no dudamos? ¿Y por qué no? Por ejemplo, ahorita yo estoy viendo tu botella de una visión, tú le ves de otra, pero es la misma botella, podemos decir, pero tú tienes una verdad y yo tengo la otra. Dialoguemos, Claro. que es parte de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, no defendamos es que las plantas, o sea, todo está chido, o sea, todo está bien porque todo está en el lugar que le corresponde estar. Yo me acuerdo mucho que me enojaba, veía a alguien y decía, es que estos, ¿por qué lo hacen así? O sea, a mí sí me molestaba. Antes me molestaba y me molestaba que denigraran a las tradiciones. Y decía, es que eso no somos los mexicanos, eso no es la tradición, esto habla de borrachos, ¿no? Y ¿por qué usan todos esos atuendos así con plumas? Perdón, así no nos vestíamos. O sea, un Quetzalcóatl, pues solamente lo traía un portador de una palabra que era el representante de toda una nación, de todo un pueblo, ¿no? Y de repente ves a 400 gentes con unos Quetzalcóatles que tú dices, ah, chivas, pues, ¿a cuántos cacatúas, quetzales mataste para tener ese copil? Entonces, a mí me molestaba, o sea, llegó un momento que me molestaba y me enojaba. Y después con el tiempo me acuerdo mucho de mi tío que me decía, a ver, ¿por qué te molesta? ¿Qué es lo que está reflejando en tu ego esa molestia? Es un reflejo. ¿Qué? ¿También tú quisieras una? Digo, no, la verdad no, pues pesan mucho. Entonces, ¿qué es lo que te molesta? O sea, es que en serio, yo luego le pregunto a los compañeros, a ver, préstame tu copia y dice, ay, son hasta cada atuendo 10, 12 kilos. Dices, no juegues, ¿no? ¿Qué necesidad de traer todo eso, no? Yo digo, pues, ¿como para qué? ¿No? Y me decía, a ver, enfócate, observa. Si tú observas a todos, dejas de observarte a ti. Empieza a observarte a ti y ve qué es lo que te molesta, ¿no? Porque yo le decía, ¿y cómo le haces para aguantar a esta tipa que, híjoles, habla hasta con los ojos y piensa que tiene la verdad absoluta y tiene un ego bien grandote? Pues piensa que es como tu tía, es igualita a tu tía. Y yo, ¿cómo aguantas a tu tía? Pues porque pues la quiero, ya es mi tía, ya la acepto. Exacta, acéptalos como son.
empieza a aceptar, primero acéptate tú, y en el momento que tú te aceptes, vas a aceptar a los demás, vas a dejar de pelearte con los demás. Entonces, aquí la intención no es criticar, como decimos, es simplemente decir, antes me molestaba esto, hoy entiendo que son necesarios, que es necesario que esté ahí, porque pues ponen el ejemplo. Me acuerdo que mi padre me decía, si vas a ser un vago y un borracho, pues ser el mejor borracho y el mejor vago del planeta para que todo el mundo te vea y diga, yo no quiero ser como este chango. O sea, o sea, a lo que te dediques ser lo mejor y ser el mejor vago y borracho y quédate tirado en la calle y que todo el mundo te vea y te observe y diga, ese es el ejemplo que tú quieres dejar. Bueno, pues síguelo a él, ¿no? Punto, ¿no? Y fíjate que el maestro Hecateo, recuerdo que nos decía, bueno, porque yo quería ponerme plumas, ¿no? Cuando empecé quería... Ay, bueno, yo me acuerdo que querías cantar, ¿eh? También. O sea, güey. Ay, me sale muy bonito, ¿eh? Me sale muy bonito. Veía pues sí, ¿cómo no? Pues son el primer ejemplo que ves en cuando quieres ingresar aquí a la línea roja, ¿no? Que quieres ponerte todos los collares, quieres traer todas las plumas, todos los copilis, todos los atuendos de piel, los quieres traer, pues claro, es una de las de lo que De las reflejas tentaciones. al mundo, ¿no? Y está muy bien, Sí. ¿no? Está muy bien, pero decía, tienes que ganarte cada una de esas plumas. Claro. No puedes ponértelo nada más ahí está, ¿no? Ya cada una de esas plumas representa un trabajo, disciplina, servicio a la comunidad. Y la comunidad es quien te va A a reconocerlo. reconocer ese esfuerzo. Por lo tanto, hasta entonces te ganarás una sola pluma. Y bueno, también había un orden para las plumas, ¿no? Era, pues, la pluma de guajolote, la pluma de águila, quetzal, y terminaban con la pluma de colibrí, De Huitzili, ¿no? de La pluma Huitzili. de colibrí decía, algún día, ¿no? Tendrás. Dije, "No, en serio, o sea, va al revés el asunto, ¿no? De mayor a menor. Entonces, pues sí, te dedicas a trabajar, te dedicas al servicio, te dedicas a esforzarte y claro, en lo personal empiezas a no ver eh, el ego, empiezas a ver el servicio, el beneficio, la sonrisa a la comunidad. Veía al maestro Hecateo con mucho ah, cariño y observándolo cómo iba al mercado a comprar los chilitos, el cacao y hablaba con las abuelas, le platicaban y decía, ahora entiendo cómo le hace para saber tanto, pues si son ellas, Sí. son ellos los que traen la sabiduría, ¿no? O sea, pues claro, uno le lee, le investiga y dice, bueno, pues ¿por qué no dice lo que estoy escuchando con él? Pues es ahí con los ancestros, con los abuelos vivos, con sus arrugas, su sabiduría, de donde viene la verdadera sabiduría. Entonces, um, merecernos cada uno de estos elementos para hacer a un lado los egos, sin duda requiere que escuchemos a los abuelos que están ahí diciéndonos, primero trabaja, primero ofrenda, primero gánate cada tortilla, porque hasta en el códice viene, ¿no? Cada media tortilla, cada tortilla o cada dos tortillas tendrás que ganártelas, no nada más atibórrate. Llénate las manos con el trabajo de tu sudor y entonces te merecerás la comida. Y lo mismo con las plumas y los collares Planta que magueyes, portamos. planta nopales, tendrás que vestir y Y tendrás que que es que comer, comer. dirían por ahí uno de los tantos poemas, ¿no? Ujú. Y en ese aspecto, ahorita que estamos mencionando un poquito la intención de mencionar ahorita a Mictlán Ejecateo es porque justamente en este mes cumple un año más de haber regresado al Mictlán, como él decía, ¿no? Yo nada más vine por un rato, estoy viajando y ya me voy a la fiesta, ¿no? Entonces ya está en la fiesta. Y es reconocer, reconocer que de dónde venimos, como decías tú, para nosotros es importante el reconocer cuál es nuestro camino, porque si tenemos claro cuál es nuestra semilla, cuál es nuestro latir, aunque nuestros caminos ahora cada uno vaya por lados diferentes, pues seguimos latiendo igual. O sea, tenemos ese mismo corazoncito en donde vemos las cosas y decimos, es que, a ver, vamos a aceptar lo que nos toca trabajar y yo voy a hacer lo mejor que yo pueda desde mi punto de vista. Si tú lo quieres llevar así, esa es tu decisión, está bien, ¿no? O sea, hoy yo, como les decía antes, me molestaba, hoy digo, pues alguien lo tenía que hacer, yo no me voy a hacer eso, qué bueno que ellos están haciendo, y ellos están poniendo el mejor ejemplo de lo que
otros no deberían de hacer. Mm. Entonces, este es un espacio a la reflexión, como dices tú, a observarnos realmente lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo a conciencia y estás generando unidad entre todos. Esa es la imagen que tú quieres dejarle a todo el mundo de que esto era nuestra gran cultura. ¿Te queda claro que así era nuestra gran cultura, usando todo esto? Si tú crees que ese es el camino correcto, síguele, vas bien, ¿no? O sea, ese es lo importante, al final de cuentas. O sea, si tú crees que ese es el correcto, mira, adelante, como dicen por ahí. Si te gustan los frijoles, órale, aquí está la olla, come de los frijoles, ¿no? Es invitarte a que reflexionemos, pero también es un momento para agradecer, ¿no? En mi caso, yo les agradezco a ustedes que estén aquí, porque gracias a esas personas que estuvieron antes, hoy estamos aquí. Y antes nos tocó estar en la parte de atrás de la fila, creo que a todos nos tocó estar en la cola de la fila, y hoy cada quien, pues estamos adelante de la fila y nos toca guiar a la gente que, pues, mal o bien se nos acercan, nos tienen a bien la confianza de preguntarnos, oye, ¿qué opinas de esto? Oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué es? ¿Cómo se hacía? Bueno, a mí me enseñaron de esta forma, yo agradezco la línea, en mi caso a mi familia, a mis abuelos, a mi padre, obviamente a mi tío, y la intención es un poquito reconocer a todos estos grandes personas que en su momento sacaron el machete para abrir camino. Sí, sí, quiero retomar esa parte, ese ejemplo que pones es literal. Eh, Nosotros, en mi caso, igual hablo de la persona que le tocó encaminar todo un movimiento después de estar en ocultamiento durante 468 años. Lo recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio, pero parte de honrar a esa persona, pues es seguir parte de la tradición y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Pero también es importante, jamás voy a dejar de reconocer a todas las demás personas que estuvieron en ese camino, pero finalmente quien estuvo ahí como al frente de todo este movimiento en la época con muchos otros. Recuerdo jornadas de paz y dignidad, donde de la mano de muchos de ellos hicieron esa carrera intercontinental, que después se pelearon entre ellos y está chido, pero, o sea, buscaron el objetivo en común, como tú decías. Claro, yo recuerdo los primeros congresos de tratar de unificar la calendárica y eran pleitos eternos entre las grandes luminarias o grandes matemáticos. Hoy, bueno, hoy pues ya no están y hoy ya tenemos la capacidad de estas generaciones de sentarnos a ver en qué se equivocaron, Ajá, y ¿no? gracias a trabajos como los de la tradición tezcatlipoca, como Arturo Mesa, incluyendo, por ejemplo, a Frank Díaz, a todos los que, o sea, y finalmente, pues a lo mejor no me llevo bien con algunos, ¿no? Pero su trabajo ahí está, Claro. en las diferentes líneas. O sea, querrámoslo o no, muchos todavía están vivos. Entonces, si yo aprendí del maestro Arturo Mesa, si yo aprendí de Frank Díaz, si yo aprendí, yo no nací sabiéndolo, pues nada más es reconocer quien nos dio la posibilidad de ver las cosas de una manera diferente. Claro. Mira, ahorita comentábamos, por ejemplo, de la calendárica. Yo me acuerdo que en el clip anterior, en el post anterior, hablabas de César Morlán, ¿no? Y de este nuevo concepto de él está manejando la nueva calendárica. No es nueva calendárica, simplemente es la calendárica desde otra visión, ¿no? Y yo he tenido grandes pláticas con él, ¿no? Precisamente porque entendemos, vamos a lo facto, a la matemática. Y en la matemática sabemos que es exacta, ¿no? Y hay muchas cosas en las que no estemos de acuerdo, pero habrá muchas cosas en las que, pues nos dio el mismo resultado, entonces trabajemos en conjunto por ese resultado. Yo me acuerdo estar en otras ceremonias con gente que no me llevaba para nada, y le decía, mire, usted y yo nunca vamos a estar de acuerdo en esto, pero usted merece todo mi respeto y yo voy a hacer todo lo posible para que su palabra siempre se escuche, porque a mí me enseñaron que todas las palabras, aunque se contrapongan a mí, son valiosas porque me van a enseñar su punto de vista. Desde los que están, ustedes que están allá, dentro de este mundo virtual que nos está observando, mucha gente, yo les digo, yo tengo muchos fans en conflicto, ¿no? Y muchos me dicen, no, son tus haters. Le digo, no, son mis fans en conflicto porque en cuanto yo pongo algo, ellos son los primeros que dicen, no, estás mal, es puro cuento.
y me siguen constantemente y gracias a ellos yo sigo creciendo porque me enseñan lo que yo no estoy viendo y entonces aprovecho lo que ellos están viendo, que digo, ok, entonces hay que retomar este punto, a ver cómo lo están viendo ellos y si yo soy, tengo esa posibilidad de ver cómo están viendo los demás, digo, claro, ahora te entiendo. Y ahí es donde viene este trabajo de unidad. Y que es el ser mexica realmente. O sea, porque si recordamos también, antes de que se hicieran las grandes danzas en México Tenochtitlan, estuvo Estela Newman, estuvo Cuauhcoatl, estuvo Arturo Mesa, estuvo Ejecateo, todos ellos con un pensamiento muy diferente, pero encontraron el punto, y gracias a todos ellos empezaron a hacer, son los orígenes de las grandes danzas que se hacen en la fundación. Pero ellos estaban, o sea, les tocó ir cortando a cada uno, pues lo que hoy sé, sí, creo que fue una o dos ocasiones nada más las que estuvieron todos, pero decir, a ver, aquí estamos por este objetivo en común. Si el objetivo es reconocer mi cultura, pues yo creo que podemos llegar a la unidad y trabajar todos por el bien común. Y ese es lo importante, ¿no? El entender que ahora tenemos esta capacidad de la conciencia y ahora, bueno, vamos a ver cómo podemos trabajar en unión. ¿Por qué? Porque seguramente algo bueno nos pueden enseñar, ¿qué aprendiste de los cuates que viste tirados, borrachos, o empellotados, perdón que lo diga de esta forma, pero pues estaban así, ¿no? ¿Qué aprendimos? Pues bueno, algo tuvimos que aprender, algo nos enseñaron, ¿no? Y ellos son el perfecto ejemplo de lo que a mí no me gustaría que los demás vieran, pero son necesarios que estén porque si entonces, ¿cómo ponemos el ejemplo? Decía eje de cariño le decimos todos, yo creo, pero es el maestro Mictlán Ejecateo Cuautlinchan. Decía él que él no sabía nada, ¿no? Siempre decía eso. Y yo, un día de las últimas veces que lo llegué a ver, le dije, Master, ¿cómo me dice que no sabe nada? Sabe un montón, ¿no? Estábamos en la plazuela de la Aguililla y se me quedó viendo y sonrió y me dijo, ¿qué le ves al niño? No, pues está jugando. ¿Y qué te está enseñando? Y yo, pues nada, ¿no? Está jugando, ¿no? Le digo, no, me dice, no, ve, que está observando. Y el niño estaba bien entretenido viendo cómo estaban unos pájaros, ¿no? Arriba. Y me dijo, eso es lo que no debes de perder. No debes de perder el observar qué es lo que hay en tu entorno, ¿no? Decía, yo no sé nada porque todos los días aprendo algo nuevo. Nunca voy a tener todo un conocimiento. Siempre, cada día aprendes. Y el día que tú no aprendes es como si desperdiciaras tu día, ¿no? Entonces, eran de las cosas que se quedan. Todo es un aprendizaje, lo volvemos a recalcar, no tratamos de ofender a nadie ni tampoco decir que lo que nosotros decimos o hacemos es la realidad o la verdad, pero es lo que a nosotros nos ha funcionado y creo que es de suma importancia darle el valor y el respeto a esos grandes maestros que ya no están, que ya se fueron y también a los que están, porque hay maestros que siguen vivos y que las nuevas generaciones donde a lo mejor nosotros nos englobamos o nos incluimos, no respetan a ese tipo de personas, ¿no? O nos llegó a tocar a nosotros en un caso muy particular ver que le faltaban el respeto, por ejemplo, al profesor Ocelotcoat, ¿no? Donde él les decía que no tomaran para entrar al mausoleo de donde está, donde se dice que están los restos de Cuauhtémoc, les pidió, ¿no? Y de manera grosera, o sea, se metían con todo y su cerveza, ¿no? Y son maestros que como sean las cosas y lo que ellos hagan, son maestros que merecen respeto porque son maestros que iniciaron esto y que yo creo que se merecen completamente el respeto. Son personas que no se han adjudicado de decir yo soy tal, sino que su trabajo a lo largo de los años lo ha hecho, ¿no? Y que esas personas que hoy en día tratan como de ponerse o estereotiparse cosas, sería bueno que conocieran un trasfondo más profundo de qué es lo que dicen ser, porque esto se repite y se repite y se repite, ¿no? Y es un ciclo, pero como le dicen, es parte de ese Nahui Olin y cumplen parte de esa función para completar ese ciclo. Y bueno, aquí aclarando un poquito, a nosotros nos enseñaron a respetar la línea y el trabajo y que nadie es así como que muchas veces manejamos este concepto de, la gran figura, no, todos aquí la intención es simplemente agradecer a la gente que nos enseñó el camino, que se atrevió a sacar el machete y empezar a cortar esta maleza y empezar a despejar el camino, pues para que a nosotros ya nos tocara un poquito más suavecito, ¿no? Y a los que van atrás de nosotros, a lo mejor ya lo van a encontrar hasta pavimentado, y dices, ya no, va a ser bueno que lo pavimentemos o no, y entonces entremos en esa duda, ¿no? Si realmente merecemos,
se merece que se pavimente o no ese camino, ¿no? Nosotros mismos todo el tiempo somos, a ver, a mí ya me tocó el camino un poquito más caminado, ¿yo qué hago? ¿Lo pavimento o lo dejo igual para que también tenga la experiencia, ¿no? Entonces, es entender precisamente qué es lo que cada persona puede aportar, ¿no? Aquí no hay héroes, aquí no hay protagonismos, simplemente cada quien está poniendo un pedacito y estamos en este momento simplemente agradeciendo. ¿Por qué lo hacemos en este momento? Porque estamos iniciando un nuevo ciclo, estamos en un nuevo año, estamos en este año Carrizo, ¿no? En este nuevo año, y el año Carrizo sabemos que es cimientos, es para trabajar el cimiento, para volver a unificar, para solidificar. Entonces, lo que queremos es generar otra vez esta unión, cimentar con las bases muy claras, agradeciendo a quienes son las raíces, a quienes son los que sustentan ese conocimiento. ¿Quién nos enseñó? A cava el hoyito, mete el palito, lo doblas así y haces tu temazcalito, ¿no? Y que si le doblas más, ¿qué pasa? Se rompe. Se rompe. Dime. Sí, fíjate, respecto a lo de las cosas que hay que transformar. Decía, lo llegué a escuchar primero del maestro Tlaloc y después también lo escuché con el maestro Hecateo. Hay cosas que van a cambiar, sí. Por ejemplo, primero me casé con la idea del temazcal, que hay que ir a cortar el carrizo, sembrarlo, cortar la leña, hacer el ombligo para que eh, salga la energía de las piedras. Pero llega un momento en que ya no va a haber carrizos. Llega un momento en que ya no vas a poder cortar la leña, porque pues también los árboles se están acabando. Llegará un momento en que, bueno, pues también hasta las piedras estarán escasas por uno u otro modo, o en tu ubicación no va a haber. Entonces tendrás que modificar el temazcal de tal modo que sigas preservando o, o externar la medicina que hay dentro para buscarla. También lo de nuestras danzas, ¿no? También, por ejemplo, escuchaba hace rato con Xochipilli, ¿no? Está la danza de jaguar y la gente te dice, ¿no? Toma mezcal, ¿no? O sea, es parte de esa, que la gente te haga partícipe de y te sienta parte de su familia. Y bueno, pues te envuelvas en parte de la ceremonia, ¿no? Porque es parte de él estar bebiendo. Porque así lo exige la comunidad, así es la comunidad y es parte de la identidad de la comunidad. Pero lo que no debe de ser es precisamente lo que estamos transformando, justificando falsamente que así se deben de hacer las cosas, ¿no? Y hacer un temazcal donde te metes con la marihuana, donde te metes con el peyote y llevando una falsa dinámica, buscas conectarte y descompones la parte sensible, la parte simbólica del temazcal, donde vas a hacer danza y ahí no se debe de permitir, yo no conozco, no sé si deba de ser así, que debas de servirte cerveza y entrar intoxicado al temazcal donde te salgas de las danzas, entres y te pelees con otro hermano y justifiques eso porque así debe de ser la ceremonia. Lo mencionaban bien, debemos de construir, debemos de transformar de una manera ceremonial, armoniosa, de tal modo en que todos estemos en armonía y no salgamos en conflicto, sino entonces no están fluyendo bien las cosas. Debemos de trabajar con el ejemplo que le demos a nuestros hijos o a nuestros alumnos de tal modo que se construya algo para bien y por el bien de la comunidad y en este caso nuestra nación que es México Tenochtitlan. De lo contrario, no están fluyendo bien las cosas. Así que bueno, la intención es simplemente agradecer a todos los que nos enseñaron el camino, agradecer a estas grandes personas que en algún momento tuvieron a bien a sacar el machete y cortar cabezas, cortar el camino de la selva, como yo le digo, en esta selva de asfalto en la que vivimos hoy en día. Y bueno, no se nos olvida las enseñanzas, como dices tú, hay muchos, está el jefe Aranda, el jefe Moncada, la Nanita, Estrella Newman, Cocoa del Semanagua, que está la casa en Estivalet, obviamente, muchos de ellos, yo no tuve la oportunidad
de llevarme bien con ellos, porque había, hoy yo los entiendo y agradezco su camino, ¿no? Y es un reconocimiento a todos ellos, en donde me queda claro que no somos, como dicen por ahí, monedita de oro para caerles bien a todos, ¿no? Y simplemente estamos agradeciendo el camino de cada uno, y en esta ocasión también agradecer un poco, en mi caso, a Mictlán, que tengo que, bueno, nos enseñó un camino, y que aquí estamos, y que aquí tratamos de seguir ese camino, y que aquí están las semillas, y que esperemos que este camino siga, ¿no? Que el trabajo que estamos haciendo lo hacemos de acuerdo a lo que nosotros creemos que es nuestra visión, a lo que nos enseñaron, a lo que entendemos. Que puedo estar equivocado, seguramente lo estoy, para mucha gente, pero al final de cuentas es entender que todos somos parte de ese maguey, ¿no? Y somos parte de esa unidad. El maguey, ¿cuál es su principal característica? Absorber el conocimiento de todos, absorber, generar una unidad en la tierra. ¿Para qué ponemos magueyes en la tierra? Para generar que no se erosione, ¿no? Una tradición es aquella que se transforma día a día. No puede ser exactamente igual como era en el pasado, porque no tenemos los mismos elementos que tenemos en el pasado. Hoy ya no hay amates, pero tenemos estas cosas por las que nos comunicamos. Así de sencillo. Entonces, no queremos lo mismo del pasado, queremos algo mejor, y por eso ocupamos el conocimiento del pasado, porque hay fórmulas que sí funcionan. Y eso es lo que estamos haciendo, replicando las fórmulas que nos funcionan para tener algo mucho mejor de lo que tenemos hoy en día. No, pues esperemos que haber generado alguna duda o mover algo de lo que ya traíamos, y meto algo más para cerrar mi palabra. Eh, vale, o realmente el hecho de ir a Ixcatiopan a danzar tiene alguna funcionalidad para Cuauhtémoc o para la gente del pueblo o para los compañeros que, o sea, ¿por qué no le voy a danzar también a los cementerios a mi papá, ¿no? O a mi mamá, o sea, es por qué ir ahí en determinada fecha y por qué hacer lo que hago. No entiendo que hay una diversidad de formas ahí. Yo nunca he ido y hablo a la ligera de lo que me han contado. Pero pues así como hacemos otras ceremonias y otros rituales, o sea, nada más es generar para dentro la reflexión. Si Cuauhtémoc realmente está sintiendo todos los ayoyome, y realmente si se siente chido él así, ¿no? O sea, ¿por qué igual no voy con mi papá, que a lo mejor también está en el panteón, ¿no? Y ahí le danzo, o le canto, me tomo una cerveza con él o un pulque, ¿por qué ir hasta allá? ¿No? O ¿por qué no a la de alguien más? Y ya yo nada más con eso cierro, porque también a partir de todas estas ceremonias que se ha abierto, de que hay un montón de calpulis por todos lados, muchas personas de las que nos están viendo o escuchando, pues conocen de esto. Entonces, no podemos decir que hay algo bueno o malo, ¿no? Simplemente cada quien está haciendo lo que tiene que hacer, porque si no se hubiera abierto y no hubiera habido todo lo que hay ahorita, pues no estuviéramos platicando hoy aquí. Entonces, pues gracias por la invitación, y reconozco al pilar de mi formación, por lo menos, que es Mictlán Ejecateo Cuautlinchan, que a él le tocó justamente allanar ese camino para la tradición. Pero claro que él no es la tradición, yo no soy la tradición, y la tradición es todas las personas que estamos ahí adentro, y va a seguir mientras haya personas que estén trabajando sobre esos lineamientos. Cuando eso desaparezca, pues ahí se acaba la tradición. Claso Camati. Muchas gracias. Pues mencionando retomando lo que dijiste de lo que a mí me funciona, la mitotilistli, la dancita, en la comunidad en la que trabajo, es de momento, y ojalá lo siga siendo por mucho tiempo, una de las cosas que hacen que los jóvenes se acerquen y en esta búsqueda de identidad encuentren en nuestra cultura, en la cultura ancestral, esas respuestas y busquen precisamente
lo que les funciona y pues se proyecten a ser mejores personas. La danza ha sido una manifestación del cuerpo, del espíritu, de la mente, una de las cosas que hace que nos transformemos. Y en lo personal y con las personas que conozco, ha sido uno de los elementos funcionales para elevar el espíritu, para abrir la mente, para fortalecer el cuerpo y encontrar salud y también, ¿cómo no?, encontrar un camino mucho mejor en nuestro ir y venir de nuestra vida. Ómetelo. Bien, pues ya en mi caso, para cerrar, un agradecimiento muy especial a todos los maestros que trabajaron esa tierra, a esos maestros que abrieron el camino y que gracias a esos maestros estamos, gracias a los maestros que ya partieron, en especial al maestro Miklan Ejecateot Cuautlinchan. Muchas gracias a los maestros que siguen vivos y por qué no darle las gracias también a ellos, porque también son mis maestros. Gracias a ellos he aprendido muchas cosas y gracias a ellos estoy aquí. El trabajo es muy grande. Si realmente te interesa esto o te gusta la tradición, la mexicanidad, trabaja, aprende, vívelo, pero trata de vivirlo de la manera que sea más correcta para ti, no para mí, para ti. Si tú crees que es correcto lo que tú estás haciendo, está bien, y si a ti te funciona, está bien, esa es tu tradición o eso es lo que tú quieres llevar como tradición. Pero trabaja, trata de encontrar realmente dónde viene todo, de a dónde vas, dónde puedes ir, dónde puedes aprender o conocer, y para eso sirve grupos como Cali Mexica, grupos como Ar Mexica, donde tratan de informarte de diferentes cosas que a lo mejor mucha gente que está en otros lugares no tiene la posibilidad de venir a la ciudad a aprender con los maestros directamente, pero a través de los videos, lo que ellos hacen, vas entendiendo un poco, pero yo te recomendaría que también lo vivas no tan solo en una parte teórica, sino en una parte práctica. Y para eso creo que cada uno de los maestros tiene redes sociales y que es importante que también las dieran a conocer antes de terminar mi palabra y ya finalizo yo. Los vamos a ver abajito, van a ver aquí va a haber una línea con nuestras redes sociales para que se comuniquen y nada más recordarles, gracias, Xochipilli y el WICAT, ¿no? Por la confianza, tu trabajo, por el trabajo que hoy te toca hacer. Gracias, Shimalocelot, por ese camino. ¿Qué te puedo decir a ti? Yautename, es que nos conocemos de tantos años que hace rato te salió, Tesca, ¿cómo estás? La costumbre de conocernos, de repente usamos más un nombre que otro, nos conocimos en diferentes etapas. La verdad es que yo les agradezco a cada uno de ellos porque yo no nada más los considero parte también de mi familia, ¿no? Esta familia de camino, en donde, bueno, ahora cada quien, como ese arbolito, hay un tronco común, pero cada quien tiene una ramita y en nuestras ramas tenemos que seguir trabajando por la unidad, por el temazcal, por la danza, por el arte de la guerra. Cada quien tiene un objetivo determinado y eso es lo que nos convoca el trabajo de alguien o de algo que es mucho más grande que nosotros. Y así lo entendemos. Entendemos que somos una piececita de un gran engranaje y que hoy estamos aquí y que mañana no sabemos si vamos a estar, ¿no? Y como lo dijo, la tradición no es una persona, la tradición somos todos los que caminamos y vamos evolucionando con eso. Algo que va evolucionando y que va caminando y va creciendo y que se va adaptando y que se va modificando, pero que hay unas bases muy específicas, ¿no? Así que bueno, no me queda más que agradecer a cada uno de los presentes, a ustedes que nos ven la confianza, a Armes Chico, a Cali Mexico, por tener siempre la disposición de invitarnos a este tipo de pláticas, a este tipo de reuniones de amigos, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo nos da la oportunidad de vernos de vez en cuando, ¿no? Hace cuánto que no nos veíamos, ya tenía yo rato que no nos veía, que no tenía la oportunidad de sentarme y platicar con ellos, porque cada uno está haciendo lo que tiene que hacer en su chamba. Así que pues muchas gracias y pues nos estamos viendo. Gracias, Hasta pronto. Hasta la próxima.